El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano, que estás del otro lado. Estamos aquí en esta mañana tan fría, pero acompañados por el Señor, como siempre digo, ¿no? Así que muchas gracias por estar del otro lado, que el Señor te esté bendiciendo, que el Señor esté llevando sanidad a tu vida, que el Señor esté fortaleciendo tu vida en esta mañana. Tenemos que alimentarnos espiritualmente, así que vamos a compartir la palabra de Dios y, como digo, siempre compartir los video que estamos subiendo al Facebook de la Iglesia Centro Evangelístico para poder ser de bendición a muchas otras personas más. Antes de pasar a la palabra, vamos a estar orando y vamos a estar entregándole este tiempo al Señor. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté acompañando, esté abriendo nuestro entendimiento, se esté glorificando y que a través de tu palabra podamos alimentarnos espiritualmente, podamos crecer espiritualmente y podamos ser de bendición para mucho más. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria. Así que vamos a pasar a la palabra y vamos a edificar nuestra vida espiritual también. Gracias a Dios podemos tener este tiempo donde podemos compartir la palabra del Señor. El título de la prédica es Estoy mareado y necesito una nueva dirección. Muchas veces por las complicaciones de la vida, por los afanes de la vida, en este caso podemos nombrar la pandemia, andamos mareados sin saber para dónde ir, sin saber para dónde correr, sin saber qué hacer en tiempos de dificultades. Por eso el título es Estoy mareado y necesito una nueva dirección. Y a través de la palabra vamos a tomar esa dirección, que es la dirección que Dios quiere darnos. Y cuando Dios quiere darnos algo es para bendecir nuestras vidas, es para corregirnos. Amén. Así que abrí tu Biblia, tu celular, tu tablet, tu computadora y vamos a buscar Lucas capítulo 15, versículos 17 al 24. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 24. Vamos a estar leyendo esa porción de la palabra de nuestro Señor. Te voy a dar un tiempo para que puedas buscarlo tranquilo, tranquila ahí en tu casa. La verdad que nos encontramos en una mañana, pero bastante fresquita, bastante. Amén, ¿ya lo tienen? Me imagino que sí. La palabra dice así. Cuando recuperó el sentido, dijo, ¿cuántos de los hombres contratados de mi padre tienen comida de sobra? Y aquí me muero de hambre. Saldré y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros contratados. Entonces se levantó y fue a ver a su padre, pero cuando todavía estaba muy lejos, su padre lo vio y se sintió lleno de compasión por él y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus sirvientes, rápido, traed la mejor bata y ponedla sobre él. Pon un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Hagamos un festín y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y está vivo otra vez. Se perdió y fue encontrado. Así que empezaron a celebrar. Dios en este tiempo nos está llamando a tomar una nueva dirección en nuestras vidas. He ido a visitar una joven hace un tiempo y fui con uno de los líderes y me dice, vamos a la casa de esta joven, pastor, vamos a orar por la madre, vamos a orar por los hermanos y vamos a orar por unas prendas de la hermana esta.
porque está enferma y la madre quiere llevárselo al hospital. Bueno, le digo, hermano, nos fuimos a la casa de esta hermana y nos encontramos con la sorpresa de que ya estaba en el hogar. Entonces ella nos contaba de que estuvo internada como una semana y que en esa semana, dice, la pasó muy mal porque le habían dicho de que los análisis le estaban por dar cáncer, le estaba por dar reuma y un montón de enfermedades más. Y esta hermana estaba asustada, pero la verdad que muy asustada, porque decía, tengo 30 años y que me diagnostiquen estas enfermedades y tengo mi hijo y mi mamá que es mayor y mis hermanos, ¿y qué va a suceder si yo tengo que partir? Entonces en ese momento me puse a orar y a buscar de Dios. Yo era una persona que estaba apartada, me decía, pero en ese momento no sabía para dónde correr, no sabía a quién recurrir, porque no quería contarle a mi familia lo que me estaba pasando, porque no quería preocuparlos. Y dice esta hermana que se acercó al Señor, empezó a orar, empezó a buscar de Dios y le dijo, Señor, quiero una nueva dirección para mi vida. Me arrepiento por haber estado apartada de tus caminos, por haberme enojado, por haber pensado mal. Me arrepiento. Hoy necesito que vos dirijas mi vida una vez más. Dice que vinieron con los resultados de los análisis esta hermana y que no tenía nada. Que que era cuestión de nervios, estrés y otras cosas más. Que por eso a eso se debía la descompensación que ella tenía. Entonces esta hermana empezó a buscar una nueva dirección. Y como te decía hace un momento, Dios nos está llamando a todos a tomar una nueva dirección en nuestras vidas. Si eres cristiano, Dios puede haberte hablado de muchas maneras, de muchas formas, pero quizás no has hecho lo que Él te ha pedido que hagas. Por eso en esta mañana quiero animarte a que busques esa nueva dirección para tu vida, pero pidiéndosela al Señor, buscando del Señor. No sabes a dónde correr, no sabes a dónde ir, estás preocupado, estás ansioso, estás desesperado. Busca de nuestro Dios. Él está preparado y predispuesto a guiar tu vida por un camino donde vas a encontrar bendición. Quizás sos alguien que te trajeron y te sentaron delante de la pantalla que estás viendo y estás prácticamente obligado por alguien que te invitó a ver esta prédica. Quiero decirte que puedas entregarle tu vida al Señor y que dejes que Él te empiece a dirigir, que Él te empiece a dar esa nueva dirección que estás necesitando. Porque Dios es el único que puede transformar, cambiar, restaurar y darnos un sentido a nuestras vidas. Pero cuando nosotros dejamos que Él guíe nuestras vidas. Por eso te animo a vos también a que puedas confiar en el Señor y a que puedas aceptarlo en tu corazón y poder ser salvo. Si eres una persona así, te suplico que creas en el Señor Jesucristo y tomes una nueva dirección en tu vida. Y que te alejes ya de los caminos de la muerte a caminos de vida eterna. Que te alejes de la oscuridad en la que estabas a caminos maravillosos llenos de la luz y de la presencia de nuestro Señor. Ahora, el capítulo 15 de Lucas se llama el Evangelio dentro del Evangelio. Este capítulo nos habla de una nueva dirección tomada por el hijo pródigo. Este joven pensó que la verdadera felicidad significaba dejar la casa de su padre e irse a un país lejano donde podía hacer lo que él quería. Este hijo, como les digo, dejó su casa quemando los puentes de conexión que tenía con su padre, con su hermano, con sus quehaceres, con la comodidad de su casa, porque era un hombre rico el padre de este joven. Pero él tomó la decisión de querer independizarse de la autoridad de su padre. Pero este joven también aprendió con los golpes de la vida a buscar la dependencia de Dios, a buscar
la santa voluntad de Dios para su vida. Por eso debemos de darnos cuenta de que Dios, el Padre, nos ama a nosotros porque somos sus hijos. Como dice la Biblia, su amor es inconmensurable, es inagotable, su amor es eterno. ¿Quién puede discernir el ancho o el largo o la profundidad del amor de Dios? El amor de Dios supera todos los conocimientos. Pero vamos a ver y vamos a aprender a través de la vida de este varón los errores que cometió, para no cometerlos nosotros y para poder buscar un camino de bendición. Primer error, rechazar la autoridad del Padre. El primer punto que quiero tocar o que quiero mencionar es acerca de esta parábola, es el rechazo de la autoridad del Padre por parte el rechazo de la autoridad del Hijo hacia el Padre. Vamos a ver de que Jesús comienza esta parábola diciendo que un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor odiaba el gobierno de su padre. Cegado por sus afanes de la vida, este joven pensó que podía ser verdaderamente feliz cuando saliera de las restricciones que su padre le estaba poniendo cuando vivía con él. Este joven mimado, este joven rico de un hogar de muy buenas condiciones, quería ir a un país lejano para alejarse más de las, como decíamos, restricciones del padre dentro de su casa. Para él la autonomía significaba felicidad, pero se estaba equivocando. Por eso el hijo pródigo inmediatamente tomó su herencia y se fue con el dinero para ir a este país lejano. Y cuando dejó la casa de su padre, pensó que estaba encontrando la felicidad. Pero era un error que estaba cometiendo. Por eso, querido hermano, quiero decirte en esta mañana que si estás buscando deshacerte de las restricciones que Dios ha puesto en tu vida, te aconsejo que no lo hagas. No seas como Caín, que partió y se alejó de la presencia de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aunque estés pasando un momento difícil, en la presencia de Dios vas a encontrar gozo. En su mano derecha hay placeres para siempre. No son esos placeres que la vida nos puede llegar a dar momentáneos. Son placeres para toda la vida. Lejos de Dios y de su reino solo hay miseria, solo hay destrucción, solo hay muerte. Como te comenté al principio, el testimonio de esta joven, decía ella, pensaba que estaba bien porque me iba a bailar, me iba y me tomaba mis tragos y creí que estaba bien, pero en ese momento difícil, cuando yo estaba en ese país lejano, creía que estaba feliz, pero no era así. Porque estaba lejos de Dios y porque los placeres que podía llegar a tener eran momentáneos. Lo mismo que le pasó al joven de esta parábola. Ahora vamos a ver que este joven también empezó a ver la verdadera realidad que estaba viendo. El segundo punto que quiero destacar es la verdadera realidad que experimentó el hijo pródigo después de salir de la casa de su padre. Si en el país lejano no había templo, ni palabra de Dios, ni adoración, ni padre, ni mandamientos, no había nada en ese país, nada que lo pueda guiar por un buen camino. Se nos dice que este hombre malgastó todo el dinero que había recibido de su herencia, desperdiciando el patrimonio de su padre, lo que significa es gastar y gastar cada vez más. Ese era el lema de este joven, poder gastar hasta que no me quede nada. Y algunos de ustedes pueden pensar o pueden preguntarse, ¿por qué hay muchos cristianos que viven en la pobreza? ¿Por qué hay muchos cristianos que quizás no tienen el dinero suficiente? Quiero preguntarte, ¿estás gastando y gastando cada vez más? O mejor dicho, ¿estás malgastando los recursos que el Señor te está dando? Este joven, después de malgastar la herencia de su padre, este hombre
se quedó sin dinero y no hubo más nada para gastar. Este joven empezó a irse cada vez más abajo y cada vez más abajo y llegó a una extrema pobreza, a una extrema angustia. Esta fue la terapia de la verdadera realidad de Dios para el hijo pródigo. Se nos dice que una gran hambruna vino sobre el país donde este joven estaba. Déjame decirte que Dios tiene una forma soberana de traer a sus hijos pródigos de nuevo a la realidad. Él sabe cómo tratar con un profeta rebelde como lo fue Jonás en su momento. Él sabe cómo lidiar con un hijo rebelde, desobediente como el hijo pródigo. Él sabe cómo tratar con una hija rebelde. Él sabe tratar con un hijo rebelde, con una madre rebelde, con un esposo rebelde, con una esposa rebelde, con un padre rebelde. Él sabe exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Nuestro Padre Celestial es un pescador de hombres y usará cualquier medio que pueda traer de nuevo al camino correcto a sus hijos pródigos. El Señor es tu Padre y si hoy estás pasando un momento difícil, el Señor lo sabe y lo está permitiendo para que vos vuelvas a los caminos del Señor y tomes la dirección correcta en tu vida. En Lucas capítulo 15, versículo 14 leemos: comenzó a necesitarlo. Este joven estaba pasando grandes necesidades. En el Salmo 23 David nos cuenta cómo Dios cuida a su pueblo diciendo: el Señor es mi pastor, no estaré en necesidad. Pero aquí el hijo pródigo comenzó a estar en necesidad. Por primera vez en su vida, porque este joven venía de un hogar rico, donde no carecía comida, donde no pasaba necesidades. Pero acá estamos viendo de que él tuvo que tocar fondo y empezar a pasar esas necesidades. No tenía dinero, no tenía comida, no tenía amigos que lo puedan cuidar. Él estaba solo y en plena miseria. Por eso en el país el país de la felicidad se le había convertido en un país de gran miseria para este hombre. Ahora, en este punto, el hijo pródigo podría haberse arrepentido y regresar a casa, pero no lo hizo. Como diríamos en Argentina, siguió siendo un cabeza dura por no entender la realidad que estaba viviendo y buscar de Dios. Este joven no lo hizo. Tuvo que bajar más todavía, más abajo de la miseria en la que se encontraba. Todavía él odiaba a su padre, odiaba a la iglesia, odiaba la Biblia y todas las pautas morales y restricciones de la casa de su padre. Tenía en su corazón una raíz de rebeldía que no lo dejaba volver a los pies de su padre, donde iba a encontrar bendición. Entonces, ¿qué hace Dios? Tuvo que tratar con él más todavía. Y antes de poder irse a casa y tomar una nueva dirección en su vida, el hijo pródigo tuvo que experimentar más miseria y más dolor. Este hijo necesitaba comer, necesitaba alimentarse, pero no pudo encontrar trabajo durante la gran hambruna que estaba viviendo en este país donde se encontraba. Primero buscó empleo para ganarse la vida, pero nadie se lo estaba dando y de seguro que a donde él iba a buscar empleo las personas le decían: no sabés que estamos pasando una gran hambruna, en estos tiempos no podemos buscar darte trabajo o no podemos ayudarte porque cada uno estamos peleando para subsistir. Se les estaban cerrando todas las puertas a este joven. Pero el hijo pródigo todavía tenía que caer un poco más.
Tenía que caer un poco más en más miseria, tenía que caer un poco más en más humillación. Después de haber sido un criador de cerdos, el granjero lo trató como menos que los mismos cerdos. A los cerdos se les dio algarroba para comer. A los cerdos se los estaba alimentando bien en ese momento. Lo que para un humano significaría estar en el estado de pobreza más amargo que uno podía llegar a estar. A ese estado llegó este joven por su testarudez, vamos a decir, por ser cabeza dura, por no doblegarse a lo que el padre le imponía en su hogar. Y no estábamos hablando de un mal padre, estamos hablando de alguien que quería lo mejor para él. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué le estaba haciendo Dios a este hombre? No vamos a decir que el diablo tenía la culpa de todo esto, porque Dios estaba en control de la situación y Dios estaba permitiendo lo que este joven estaba viviendo. Pero te repito la pregunta, ¿qué le estaba haciendo Dios a este hombre? Lo estaba sacando de su coma profundo, lo estaba sacando de su engaño profundo, su ceguera profunda en la que se encontraba no le permitía ver el mal camino que había tomado. Dios lo estaba ayudando a que vea su verdadero estado. Dios lo estaba ayudando a que tome conciencia de las malas decisiones que había tomado este joven. Dios estaba usando la disciplina de las dificultades extremas en este caso, para sacarlo de toda irrealidad y de todo engaño en el que se estaba encontrando. Vamos a aprender de que Dios usa el hambre, Dios usa la pobreza, Dios usa la enfermedad, Dios usa el fracaso, Dios usa la muerte, los divorcios, la soledad y todo tipo de depresión que muchas veces transcurrimos para que nosotros tomemos conciencia de la realidad que estamos viviendo, de las malas decisiones que hemos tomado para volver a los caminos correctos. Para volver a buscar del Señor. Esta es la terapia de la realidad de la vida. En los campos lejanos a los que nos vamos muchas veces por no dejarnos guiar por el Señor. El tercer punto que quiero tocar con ustedes es reflexionando sobre la realidad. Las situaciones nos tienen que dejar una enseñanza a cada uno de nosotros. Las malas situaciones nos tienen que dejar una enseñanza a cada uno de nosotros. Como dije, la reflexión en nuestra vida, lo que significa el pensamiento claro en el que el hijo pródigo comenzó a involucrarse. Aquí estaba, en un país lejano, sin dinero, sin amigos, sin comida, sin hogar, siendo tratado como menos que una persona decente, menos que un cerdo, podemos decir. Aquí estaba él, meditando en esa situación. Lucas 15, versículo 16 dice que a nadie le importó cómo él estaba viviendo en ese momento. Esta fue la disciplina extrema que Dios usó para llamar su atención. Por eso la disciplina de Dios podemos ver de que funcionó. La disciplina, esos momentos difíciles, duros que este joven pasó, funcionó. Porque en el versículo 17 se nos dice que vino a sí mismo. Esta es una expresión hebrea para el arrepentimiento. Quiere decir que volvió en sí. Comenzó a pensar con claridad. Salió de ese coma en el que se encontraba.
Por eso las aflicciones de Dios estaban trabajando en este joven y lo estaban haciendo para bien de él mismo. Y ahora comenzó a pensar correctamente sobre su padre y la casa de su padre. Se dio cuenta de que esa felicidad en la que él estaba yendo no era la correcta. Por eso nosotros tenemos que buscar al Señor, buscar la dependencia de Él, ser dependiente de Él. No dejarnos guiar por nuestra rebeldía o por nuestros afanes o por nuestras necesidades o por querer ser alguien. Tenemos que buscar de Dios y Dios nos va a dar esa verdadera felicidad. Tenemos que ser sumisos ante Dios. Tenemos que servir a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y ahí en ese camino, en esa dirección que Él nos da día a día a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de las enseñanzas bíblicas es donde vamos a encontrar la felicidad. Este fue el verdadero arrepentimiento al que tuvo que llegar este joven. Este fue un camino de pensamientos, del pensamiento falso al pensamiento correcto. El hijo pródigo ahora estuvo de acuerdo con Dios, el hijo pródigo estuvo de acuerdo con su palabra y vio todas las cosas que estaba viviendo a la luz de la verdadera palabra de Dios. Dios no es el problema. De seguro él pensó esto. Dios no es el problema. Mi padre no es el problema. No, ellos no son el problema. Yo soy el problema. Mi pecado es el problema. Mi pensamiento ha sido el problema. Este joven estaba ciego, estaba engañado por sus pensamientos. Este joven de seguro dijo, pensé que el bien que yo veía era lo correcto, pero no, ese bien era malo y lo malo era lo bueno para mí. Pero ahora me doy cuenta de que estaba en un estado de locura, alejado de nuestro Señor. ¿Y qué hizo este joven? Dijo, iré a casa, regresaré a la casa de mi padre. Confesaré mis pecados a mi Padre y comenzaré a caminar en una nueva dirección hacia Dios, hacia mi Padre, hacia mi hogar. Había recapacitado y había buscado de Dios para una nueva dirección. Ahora podemos ver que este hijo pródigo reconoció que la vida, reconoció que la felicidad, la verdadera libertad solo se podía encontrar en la casa del Padre, no en ese país lejano que él creía. El hijo pródigo se estaba embarcando en una nueva dirección en su vida. Su reflejo ante esa situación le hizo darse cuenta de que la felicidad solo se encontraba en el reino de Dios. La felicidad se encontraba bajo el gobierno de Dios. Ahora sabía que el reino de Dios es justicia, sabía que el reino de Dios es paz, sabía que el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿qué está pasando contigo, hermano? ¿Qué está pasando con vos que estás escuchando por primera vez quizás la palabra de Dios? Déjame hacerte otras preguntas más. ¿Has dejado la casa del Padre? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te fuiste de la casa de tu Padre? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo en un país lejano buscando felicidad en la terquedad, en la independencia y en la autonomía propia? Déjame hacerte otra pregunta más. ¿Has experimentado los tratos soberanos de Dios, de las aflicciones en tu vida? Si es así, ¿te preguntaste qué estaba diciendo Dios a través de esas aflicciones? ¿Te preguntaste qué es lo que Dios quiere decirte en esos momentos difíciles?
¿Te preguntaste si Dios te está llamando la atención por malas decisiones que quizás tomaste en tu vida? Por eso quiero decirte en esta mañana, Dios nos está llamando a través del dolor, quizás. Dios te está llamando a través de la pobreza. Dios te está llamando a través de la enfermedad, la depresión, la miseria, la soledad, la frustración. No sé qué es lo que estás pasando, pero fíjate si esa situación no es un llamado de parte de Dios. Es para meditar, es para pensar los caminos que nosotros estamos tomando. Déjame hacerte la última pregunta. ¿Qué pasaría si empezamos a buscar más de Dios? ¿Qué pasaría si tomamos esa decisión de volver a casa? Dios nos dice que nos perdona todos nuestros pecados. Dios nos dice que borra todas nuestras transgresiones. Promete también no recordarlas más, promete arrojarlas a sus espaldas y enterrarlo en lo profundo del océano, en lo más profundo del océano. Y cuando experimentamos ese perdón y esa restauración total de la comunión entre Dios y nosotros, vamos a descubrir lo que queríamos encontrar en ese lugar apartados, en ese lugar alejado. ¿Qué es lo que vamos a descubrir cuando nos acercamos al Señor? Felicidad en su presencia, plenitud de gozo y placeres cada vez más en nuestras vidas, pero solo es en la presencia de Dios. Si eres ese hijo pródigo, si te identificas con esta palabra en esta mañana, te insto, te animo a que puedas abandonar ese lugar en el que te encontrás, a que puedas abandonar ese país lejano al que te fuiste, a que dejes tu pecado, a que dejes tu miseria y a que regreses a los pies de Dios. Aquel que te va a aceptar con los brazos abiertos, aquel que te va a ver a lo lejos y no te va a reprender ni te va a echar, te va a vestir, te va a calzar, va a poner un anillo en tu dedo, va a matar un cordero para hacer fiesta porque regresaste a los pies de Dios. Isaías nos dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadlo mientras está cerca. No pierdas esta oportunidad en esta mañana. Acércate al Señor. Busca de Él. Él te está esperando y te está viendo desde lejos con los brazos abiertos. Querido hermano, volvé al camino del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente, hermano. Gracias por abrir las puertas de tu casa. Gracias por escucharnos. Y como dije al principio, compartí estos videos para bendecir la vida de muchas otras personas más. Hay muchos hijos pródigos por allí en el mundo necesitando escuchar este mensaje. Que el Señor te bendiga y Dios quiera y todo esto pase pronto y podamos juntarnos aquí en la casa del Señor. Dios te bendiga. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.